Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. 1 de enero, Logística Nacional en Transporte de Hacienda. Jaulas doble piso y simples en todo el país. Llámenos 3426 30 13 95. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, esto parece una carrera entre los recortes de la demanda. Los recortes de la demanda exportadora son más visibles, ahora están en el orden de las 25 o 30 mil toneladas con respecto a lo que exportábamos el año pasado, mensuales. Eso por el lado de la exportación, que era el factor dinámico, el factor que estaba llevando adelante la ganadería, el driver de la ganadería en los últimos 3 años. Y del lado del consumo, consecuencia de la política económica, el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, de los cuentapropistas en general, el poder de compra, especialmente en términos de la carne, ha empeorado y sigue empeorando. Pese a estas correcciones de último momento con las elecciones encima, digamos que la demanda por el consumo interno está más débil que hace 3 meses, 6 meses o un año, cuando se suponía que la actividad económica se está recuperando. Estamos saliendo lentamente de la pandemia. Entonces, ese recorte por parte del gobierno de la exportación y también como consecuencia de una política económica equivocada de la demanda interna, menor poder de compra, menor capacidad para pagar la carne, las tarifas, los combustibles, un montón de cosas, ¿no? Esta cosa que Argentina se está dando cuenta de que la caída de los ingresos es tan grande que todos los precios van a ser altos, no es solamente la carne. Si lo relacionamos con los ingresos que se están generando y que no parecería, con este instrumental de política económica que tiene a la vista, que entonces vas a corregir mientras los 2 años y medio que le queda a esta gente. Pero digamos, ese recorte en la demanda, cualquier otro momento tendría que haber producido un mercado interno recesivo y una exportación recortada a las 50, 55 mil toneladas mensuales, tendría que haber producido un derrumbe en los valores, no reales ya se produjeron, una caída, pero un derrumbe en los valores nominales. Lo que está pasando por otro lado, y que se origina, no es de ahora, es del principio de año, que se está acentuando en los últimos meses, que hay una caída de la oferta. Los últimos meses estamos 15% abajo del año pasado, que es una magnitud en ganadería descomunal. Eso obedece una parte a que ya está entrando en escena, si le vamos a hacer caso a los datos oficiales, una generación de terneros y terneras que se convierten en novillitos y vaquillonas muy rápido a través del feedlot y demás, mucho menos numerosa que la anterior, lo que dijo el cálculo de stock ganadero a diciembre último es que había 600.000 terneros menos. 600.000 terneros menos se hizo en 3, 6 meses, un año, a lo sumo, un año y medio, son 600.000 novillitos y vaquillonas menos en la oferta. O sea que hay menos stock, sobre todo menos terneros, que es lo inmediato. Nosotros vivimos de los terneros, no vivimos de comernos las vacas. El dato, como siempre dicen los americanos, el dato que más interesa desde el punto de vista siempre dicen los americanos, si hubiera que quedarse con un solo dato de una ganadería que no sabemos nada, es cuántos terneros nacen. Yo después recompongo todos los demás datos con eso, la faena, las existencias y demás, a partir de un dato. Ese dato son el destete en Argentina cayó 600.000 cabezas. Ese sería un motivo para explicar por qué cayó la faena y por qué cayó de la manera que ha caído. Otra es porque no podíamos seguir con este ritmo de faena. Hacía 4 años que veníamos creciendo en la faena independientemente del crecimiento del stock. Y el tercer dato, que es más difícil de interpretar, que es que la gente, aún con la seca, con las dificultades que hay, aún con el alimento tan caro, con la ración tan cara, hay categorías que no están vendiendo, que están muy contrariadas con los precios, con la manipulación del mercado. Y por ejemplo, en el caso de las vacas, decir, bueno, yo tenía 20 o 30 vacas para vender,
las manda un potrero en el fondo y se quiere morir, que es lo que ha pasado muchos años. Curiosamente, cuando el precio es bueno, esa mercadería se vende, va a una feria, va a los frigoríficos, va a China, y cuando los precios son malos, existe esta especulación, que es decir, bueno, si pasan agosto, si pasan septiembre, probablemente algunas en el desorden en que vivo están preñadas. Hay una restricción que la explicamos en el caso de la vaca. Hay mucha gente que estos valores no quiere vender, que espera que esto cambie. De hecho, el que no quiso vender cuando bajó a 60, 70 centavos no se equivocó. Pero digamos, sea porque el productor, por ejemplo, demora toda la venta, todo lo que puede, porque está esperando siempre una suba de precios. A veces hay filos que uno los encuentra que están demorando, siguen el engorde esperando que suceda una mejora en los precios, pues los números con los valores actuales no cierran. Sea porque no quieren vender vaca conserva o manufactura estos valores, y sea en general porque no quieren la plata. Y mucho menos en un periodo como se viene, primero de elecciones, de extrema incertidumbre, y posteriormente de un ajuste en el tipo de cambio, en las tarifas, en todo lo que va a venir después. Bueno, en un contexto muy inflacionario, yo no tengo ninguna garantía de que la Hacienda me vaya a copiar exactamente la desvalorización del dinero, menos el dólar, pero es familiar, es lo que tengo, es lo que me dedico, es lo que conozco. No me voy a meter en acciones, no me voy a meter en el dólar, hago lo que conozco. Es hasta virtuoso, porque además tengo el campo poblado, estoy más tranquilo viendo las patas que teniendo cualquier colocación financiera. Lo cierto es que estamos en una restricción abrupta. Nadie a principio de año hubiera pensado esta caída que va a estar cuando termine el año del orden. El año pasado matamos algo más de 14 millones de cabezas y este año vamos a estar en 13 monedas. Vamos a estar 900.000 cabezas, 1 millón de cabezas abajo del año pasado. Eso es una compensación. Eso lo ponemos en carne. Y digamos en números muy redondos, el gobierno recortó la demanda por el lado de la exportación en el orden de las 350.000 toneladas anuales, equivalente a carcasa, pero por el otro lado la misma mecánica del ciclo, los mismos errores que llevan a retener, es una retención forzada, quitan 200.000 toneladas de este balance. O sea que parte de lo que el gobierno recortó de la demanda, el mercado se ocupó de recortarlo por el lado de la oferta. Y esto explica por qué la caída de los precios, especialmente en términos reales, porque pasan los meses y tenemos los mismos valores que cuando empezó todo esto en mayo. Bueno, entonces tenemos, la inflación siguió corriendo, el taxa de la inflación siguió corriendo, y probablemente se acelere después de las elecciones, porque hay montones de ajustes que va a haber que hacer sí o sí, y que lo va a tener que hacer esta misma administración. El precio del novillo en términos reales, en 100 días, desde que se tomó la medida, 13% abajo en términos reales. El precio del novillito, que se defendió mejor, novillito 300 a 400 kilos en Liniers, 9% abajo. Este se defendió un poquito más, tuvo algún ajuste en términos nominales y se tuvo que comer toda la inflación que vino en estos 100 días. La vaca gorda es la que más sufre, 14%, la vaca conserva 13%, aún después de la recuperación. Estoy hablando valores de Liniers promedios de hoy contra valores de promedio en la semana previa a al decreto de suspensión o de limitación de las exportaciones. Si tomamos todo el promedio de los precios en Liniers, está 11% abajo. El precio del ternero no lo hice de manera constante, el precio del ternero estaría en el orden de los 225 pesos y 3 meses después está en 235, hay un problema estacional y hay un problema que todo el mundo vende y repone, y ahora estamos viendo otra cosa que no solo está, en general los machos han ido al campo, en general las hembras han ido al feedlot. Pero lo que se ve en los últimos remates es que también hay gente interesada por motivos que desconocemos o que nos cuesta, que están, o porque les quema el dinero, están y porque no tienen campo, o porque el campo se ha acabado. Hay otras razones para explicar por qué en las últimas semanas está aumentando, no a los niveles del año pasado, pero está aumentando la ocupación de los filos y se los ha visto más activos en las ferias. Esta división que los machos los llevaban al campo, a invernadores tradicionales, las hembras a los filos, un negocio corto, el único negocio que dejaba algún margen, eso se está desdibujando y no sería raro, no lo sé, pero no sería raro, no estoy seguro, de que haya inversores que no tienen dónde meter la hacienda, pero comprar el único lugar donde pueden ir es al feedlot, porque ven otra cosa, porque no quieren el dinero, porque esto es lo que es común a todo, porque hay la demanda que hay de toda clase de bienes durables,
de materiales de construcción, de todo tipo, y de Hacienda. Pues digamos, esa es la caída en términos reales, un promedio de todo. Uno diría que nominalmente se están en valores parecidos ahora y hemos perdido toda la inflación que ha venido hasta ahora, que es una inflación artificial. El promedio ponderado de los insumos ganaderos no da un 52% interanual. Contra eso estaríamos bien, porque estamos con precios de la hacienda que están todavía 80-85% arriba del año pasado. Los insumos han crecido entre un 60 y un 70%. Entonces, crecen más que la inflación, porque la inflación refleja una cantidad, refleja el atraso cambiario, refleja las tarifas pisadas, refleja los precios cuidados, refleja un montón de cosas que en la práctica, cuando salimos o se sale a comprar desde un poste, un alambre, una ivermectina, una doramectina, una vacuna triple, la vacuna contra la aftosa, el combustible, el maíz, una hectárea una hectárea de praderas o de verdeos o lo que sea, cuando uno hace un ponderado de todo esto, ha crecido entre un 65 y 70% cuando la inflación oficial ha sido del 50%. O sea, hay un deterioro en los precios como consecuencia de esto. Hoy, después de las medidas estas que permiten la exportación, en la práctica está casi liberada la exportación a Israel. Pues es un volumen mensual que excede lo que nosotros mensualmente podemos llegar a exportar a Israel. Está bien, eso es una medida, es algo que le encanta al gobierno, concesiones. Primero pedazos del mercado, después te voy diciendo concesiones. Por ejemplo, ahora te concedí que vas a exportar a Israel. No creo que lo hayan hecho, debe haber habido presiones. Es probable que Israel tenga más poder que todos los ganaderos argentinos juntos. Pero, de hecho, se dieron. Hilton vota 481, vota Estados Unidos, lamentablemente es chica, porque es el mercado que está en un momento muy bueno. Cuota Colombia y ahora cupo de Israel. Esto hace que en la práctica el límite de exportaciones, si el año pasado como promedio anual exportábamos 75.000 toneladas, en este momento vamos a exportar, con el nuevo límite estaremos exportando entre 50 y 55 como límite. Cada planta, cada frigorífico, no cada frigorífico tiene un número que es el cupo que tiene, el cual tiene que sacar todo aquello que está libre. Siempre el cupo pensando en el año pasado. Pero en términos macroeconómicos, digamos lo siguiente. El año pasado exportábamos 75.000 toneladas. Este año, si no hubieran hecho nada, probablemente la exportación hubiera estado entre los 80 y 85.000 toneladas mensuales. Y el gobierno ha puesto un límite que en la práctica significa que no podemos exportar más de 50-55.000 toneladas por mes. En números redondos, lo que ha hecho el gobierno es decir, mira, vos estabas exportando el 30% de la producción, ahora te voy a permitir exportar nada más que el 20% de la producción. Esto, por supuesto, tiene un reacomodamiento muy fuerte en los frigoríficos, que ahora vamos a una cosa, enseguida lo vamos a ver. Los frigoríficos son mundos completamente diferentes. Hay 4 plantas muy grandes en Argentina que pertenecen a supermercados, a Coto, la Anónima, tiene una posibilidad de colocar carne en sus bocas. Claro, cuidado que está cabe la generalidad de la ley, porque si antes lo que mataban era vaca conserva manufactura con destino a China, no es tan fácil venderlo, no es tan fácil, es imposible venderlo hoy en las bocas de los supermercados, aunque tengan supermercados. Tienen una ventaja, que todo lo que sea novillo, lo que sea categorías que se pueden colocar en una góndola, se pueden vender si es que tienen esa organización. Hay otros frigoríficos que tienen cadena de carnicerías. Importante, nunca llega más del 20-25% de la facturación, pero son importantes en todo este drama. ¿Qué hago para seguir faenando el número de equilibrio de mi planta? Pero yo abandoné, como hay frigoríficos que abandonaron, pero deliberadamente lo comunicaron sus proveedores a todos. No vamos a hacer más consumo interno, no queremos saber más nada con el consumo interno. Yo conozco 3, por lo menos, de las plantas grandes que se cansaron del consumo interno, de elevación, de informalidad, lo que sea. Dijeron, bueno, ahora es el momento de invertir. Se han hecho grandes inversiones en la industria, hay unas 20-25 plantas que han hecho grandes inversiones, y algunas cometieron el error fatal de abandonar completamente el consumo interno, ahora lo están intentando recuperar. Hay otras plantas que nunca lo abandonaron, que están en una situación relativa. Hay otras plantas que están muy mal porque prestan el servicio de faena para exportación y eso afecta especialmente a los matarifes. Recuerde que es una de las peticiones
de la industria frigorífica organizada, decir, mira, sacame de la cancha esta gente, que esta gente hace el rulo, trae la mitad de la plata de lo que vende a China, lo trae vía Uruguay y lo liquida en el mercado negro. Sacame de la cancha, efectivamente, de la manera que lo hicieron, ese sector está especialmente afectado. Y está afectado también lo que se paga por la vaca, porque claro, el precio de la vaca a China hasta hace unos meses reflejaba el hecho de que varios de los que exportaban sin fábrica, varios, no todos, pero varios, y varios de los que exportaban con fábrica liquidaban parte por el Uruguay. Todo eso se ha ajustado, no totalmente, pero se ha ajustado. Pero digamos, el universo de los frigoríficos están los que prestan servicio de faena para exportación, que es media docena de plantas que están en una situación, por supuesto, mucho peor que antes, que tienen un cupo, las limita directamente a la mitad y tienen muy poca inserción en el consumo interno. Pero digamos, en general la industria lo que ha hecho es, la planta tenía 2.000 toneladas mensuales, ahora tiene, desde hace unos meses está haciendo los números para exportar 1.300 o 1.400 toneladas. ¿Qué privilegia? Privilegia un novillo Hilton, el cual ya arranca el negocio con un novillo Hilton. Dicho sea de paso, se está recuperando rápidamente, entre los niveles muy bajos, el número de campos que habilitados para hacer novillo Hilton. Se está hablando en el documento que anda circulando, habla de 6.000 campos. Eso en algún momento tocó un piso que hasta el mismo gobierno se dio cuenta que con esa cantidad de campos y sobreactuando la letra chica del protocolo de Hilton, al final iban a quedar tan pocos campos que íbamos a incumplir la cuota Hilton y vamos a perder eso. Ya el gobierno tiene que ir pensando, pero no lo hacen por primero la acción, después la reflexión. El chiste que es en términos de divisas, que es una de las limitaciones más importantes, quizás la más importante que va a tener el gobierno en los próximos tiempos, ha renunciado a $1.000 millones anuales de carne, o más, porque el mercado internacional se presentaba para mejor. Pero digamos, la integración ideal es Hilton, que ahora ha tenido una recuperación interesante en los valores, está camino a los $14.000, lo que siempre se dijo, cuando esto se recupere, el Hilton va a estar en esos valores. Israel, que se han ido los rabinos, pero en un mes y medio, quizá a mediados de octubre o antes de mediados de octubre, ya están nuevamente demandando. El negocio con Israel es un negocio, no lo tienen muchas plantas, creo que son 14 o 15. Muchas no quisieron adaptarse, no quisieron hacer los cajones o les complica enormemente toda la operatoria israelí. Con Israel no nos metemos. Es una pieza maestra, el delantero tiene una valorización enorme a través de Israel, esos 10 cortes. Son esas dos cosas en Hilton y en Israel donde se siente la diferencia de la calidad de la carne argentina o la preferencia de los consumidores por nuestra carne. Luego viene Picaña Brasil. Estoy hablando de una integración de cómo hay que imaginarla a partir de ahora. A partir de ahora hay otro fenómeno notable. Si ahora se fueron los rabinos, muchas plantas, estas 14 o 15 que tienen Israel, van a pasar a cubrir la capacidad que tienen de trabajo y usar el cupo para hacer China. China que tiene buenos valores, o sea que vamos a ver, probablemente haya una demanda que sale del novillo para ser delantero con destino a Israel y pasa a la vaca conserva manufactura para hacer volumen hasta que los rabinos vuelvan. Eso podría ser una de las razones para explicar por qué también la recuperación parcial de la vaca. Parcial en términos nominales, caída en términos reales. Luego ya viene lo que es, el parrillero consumo interno, y luego viene ¿cuánto conservó de mercado interno? ¿Qué capacidad tiene para los excedentes que antes se vendían a China, especialmente de novillo? No de vaca conserva. La vaca conserva es muy difícil de vender. Esto es lo que demuestra 15 años después de la última experiencia kirchnerista de hacer pelota todo, de hacer un desastre con la exportación, que el mercado interno argentino se ha sofisticado. Yo me aparezco con paleta y cuadrada de vaca conserva y las tengo que congelar y esperar un milagro que no sé qué es o que me la dejen exportar, porque es muy difícil de vender el mercado interno. El mercado interno está segmentado, los que han conservado, porque mucha gente lo conservó 20, 30, hasta 40% del mercado interno cuando el mercado internacional volaba, son los frigoríficos que están en mejor situación. Por eso digo, y no descartamos que haya frigoríficos que con esta situación tan adversa y aún con una caída en el volumen, con una caída en la faena, no están perdiendo plata. Hacen una integración correcta, lo que antes se vendía a China a bajo precio, ahora se vende a bajo precio al mercado interno. Entonces, todo depende del nivel de integración. Estos son los frigoríficos. Si le damos un vistazo a cómo están las cotizaciones a nivel internacional, Uruguay 4.30 el novillo, dólares en gancho. Brasil 3.78, Argentina muy parecido, $3.75 por gancho.
Estados Unidos en suba 4,43, la Unión Europea en suba 4,85, Australia fuera del mapa, está entre 5,50 según el tipo de novillo, consumo interno, exportación. Japón está en el orden de los $6, $6.50 en gancho. ¿Cuál es la visión del mercado internacional? La visión es muy buena con varias nubes. Hace una semana la noticia era la entrada de la cepa Delta en un número muy importante para China, pese a que tiene 1.400 millones de habitantes, muy importante, es 200, 300 casos. Bueno, China con este sistema de cierra una ciudad, testea a todos sus habitantes, termina de vacunar lo que te va a vacunar, hace una cuarentena de 15 días, suelta de vuelta. Es el sistema de COVID-0 que está en discusión en China si se puede volver a hacer, porque tienen motivos para pensar que esta, por supuesto que esta no es la cepa, la contagiosidad de la cepa de Wuhan no es la que tuvieron antes y que les permitió controlar ese dicho que creo que yo lo he contado acá. Los chinos, que siempre se comparan con Occidente y con Estados Unidos, dicen Estados Unidos tuvo 600.000 muertos, nosotros tuvimos 600.000 a uno. Frente a esta variante del Delta que ya ha entrado y que se dieron cuenta que entra por los puertos, que entra por los aviones, que entra por la basura, y ellos no pueden dejar de tener viajeros, de tener turismo y de que los chinos están interrelacionados por el comercio con toda parte del mundo, va a volver a entrar. ¿Qué hacemos? Cada vez que hay un caso paramos todo o convivimos con la enfermedad, vacunamos con doble dosis a todo, damos una tercera dosis y convivimos con la enfermedad con pocos casos pero bajo control. China en el corto plazo parece que está controlando la explosión dentro de niveles muy acotados que tuvo de Delta en las últimas 2 semanas, con receta tradicional, todos adentro. Eso tiene un costo extraordinario, que ha sido el empujón final al segundo problema. El primer problema es la variante Delta en China. El segundo problema es un problema logístico de proporciones como yo no he visto en 40 años de profesión en el mundo con respecto a falta de containers, puertos congestionados, puertos parados, containers que están en cualquier otra parte del mundo y no vienen, compañías navieras que no quieren venir a los puertos sudamericanos, fletes que han subido el doble, el triple, algunos destinos hasta 4 veces. ¿Qué está pasando a nivel mundial? La cantidad de containers y el atascamiento en los puertos, la recuperación económica de China, de Estados Unidos y en menor medida de Europa ha sido de tal magnitud que la cantidad de bodegas y de containers que hay no alcanzan, y eso ha colapsado directamente cuando los chinos, son tercio del comercio internacional, retienen los containers porque cada vez que hay un problema en un puerto, paran el puerto de 15 días, paran los depósitos, paran el transporte y de ahí no entra y sale nada. Ya lo habíamos vivido la vez anterior, en enero, febrero del año pasado. Este es un problema grave que se está transformando. Yo lo dije alguna vez, me dijo un broker uruguayo hace 2 meses, esto va a costar un 10% de exportaciones a cualquier país sudamericano. En primera instancia lo que estamos viendo puede ser peor. Toda esta congestión no se va a resolver, es más grave especialmente en los freezers, en los reefers, en los containers con frío. Está todo trabado, pero si encima China, que en algún momento secuestra miles de containers que tienen que descargar y volver al movimiento, en este problema que no hay bodegas y que no hay containers a nivel mundial, que la recuperación es más rápida de lo esperado, esa es una extraordinaria noticia, que nos obliga a pensar, ¿qué pasa si se le dobla el brazo a la Delta y la vacunación completa en gran parte del mundo afianza la recuperación económica y demás? Lo que viene detrás es una demanda muy firme por carne vacuna. Y acá yo quiero ir a un tema. Los datos de importación de China siguen siendo extraordinarios. La importación de julio de carne vacuna de China fue 187.000 toneladas. Entonces me dicen, bueno, es un 9% abajo del año pasado. Lo del año pasado era irrepetible porque a China le faltaban 20 millones de toneladas de cerdo. Ahora las 20 millones de toneladas de cerdo están, y las importaciones de cerdo están cayendo, y fuerte. Las importaciones de carne vacuna están cayendo mucho menos, y a partir de niveles altísimos. En números redondos, la caída interanual de importación de cerdo es del 20%, la caída interanual de carne vacuna es en el orden del 9-10%. Ahora, ¿qué se está viendo? Que
que el producto carne vacuna, ¿por qué cae menos? ¿Por qué se siguen proyectando volúmenes muy altos de importación para China para lo que resta del año? Ahora vienen las fiestas, que va a haber una aceleración de las compras muy fuerte, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para llegar antes de la fiesta del fin de año, del año nuevo lunar chino. ¿Qué está pasando? Que en los últimos 2 años, y mientras hablábamos de otra cosa y hablábamos del faltante de carne de cerdo y de la peste porcina africana y del COVID y de todo, la carne vacuna ha seguido creciendo y ha ocupado un lugar que, a la luz de los datos de importación, China además está aumentando su producción local. Poco, pero está aumentando. Es evidente que la carne vacuna ha tenido un desarrollo superior a lo esperado en todo esto que ahora se está levantando la polvareda. Estamos viendo los efectos del COVID, de la peste porcina africana, de las extraordinarias compras chinas. Es evidente que en estos meses y en los próximos, en precios y en volúmenes, le va a ir mejor a la carne vacuna en China que a la carne porcina, cuya recuperación es un hecho, sea porque los productores se están sacando la hacienda encima, sea por lo que sea. China está con una recuperación asombrosa de la producción local y las importaciones de carne vacuna no ceden. ¿Por qué? Porque es otro producto, porque es otra cosa, porque penetró en sectores muy grandes de la sociedad, porque ha habido un boom impresionante de venta de carne vacuna a través de Internet. Por muchos motivos, y porque le falta la cereza del postre en China y en el resto del mundo. La ganadería ha pasado a nivel mundial mucho mejor de lo esperado los meses y el año o los 2 años de pandemia. ¿Qué va a pasar cuando encontramos un consumo hogareño muy fortificado, muy firme? Esto no lo han estudiado los americanos, lo han estudiado los españoles. ¿Qué pasa cuando se agregue en los próximos meses, si la lucha con la doble vacunación contra la variante Delta es exitosa? Cuando empiece de vuelta a recuperarse el canal Horeca, el canal hoteles, restaurante, catering y demás. Estamos en presencia de un gobierno kirchnerista que hizo, ante una oportunidad histórica a nivel mundial, cerró las exportaciones. Ahora, saber que detrás de la puerta, como siempre decimos, hay una fiesta. Algún día esa puerta se va a volver a abrir. A mí me asombra, me sigue asombrando que en la escasez extrema de reservas que hay, que vengan, de un plumazo renuncien a $1.000 millones a los $1.000 millones que va a dejar de proveer la carne vacuna. Amigo de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.